No, buenos días, por favor. Hola. 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 Eh, Hola, 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 hola. ¿Sí? Buenos días, por favor, vayan ocupando sus asientos. Muchas gracias. Ruego ocupen sus asientos. Va a comenzar el acto en breve. Muchas gracias.
Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a este acto conmemorativo del 140 aniversario del nacimiento de Blas Infante. En primer lugar, interviene el alcalde de Casares, don Juan Luis Villalón Ortega. Señor presidente del Parlamento andaluz, señor presidente de la Junta de Andalucía, portavoces de los grupos parlamentarios, presidente de la Fundación Blas Infante, autoridades, vecinos, vecinas, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a la tierra natal de Blas Infante, a Casares. Hoy, cuando se cumplen 140 años de su nacimiento, que este acto institucional del Parlamento andaluz se celebra aquí, representa un gesto de enorme significado histórico, porque aquí, en esta plaza, en este paisaje y en esta historia comenzó todo. Aquí nacieron no solo sus primeros pasos, sino también las primeras semillas de un pensamiento andaluz que hoy, 140 años después, sigue latiendo, nos convoca, nos interroga y nos impulsa. Para nuestro pueblo es un inmenso honor acoger este acto institucional del Parlamento de Andalucía. Agradecemos sinceramente que hayáis querido venir hasta aquí, al origen, al símbolo que es Casares, porque Casares no es solo el lugar donde nació Blas Infante, es también un espacio entre la injusticia y la esperanza, un espacio desde el que él supo ver, interpretar y denunciar todas las injusticias. Quiero compartir lo que es para mí la clave de su filosofía, la política entendida como justicia social desde abajo, desde lo local, desde el alma del pueblo. Esa mirada suya, capaz de descubrir la belleza en medio del sufrimiento, es la que lo convierte en un pensador excepcional. Su mirada fue cultural antes que política y, por encima de todo, humana y ética. En este paisaje, en estas calles, en la mirada de una Andalucía empobrecida pero digna, se forjó el pensamiento de Infante. En nuestro pueblo brotó la semilla de un andalucismo profundamente humano, cultural, ético y político. Aquí dio sus primeros pasos el niño que con el tiempo iba a soñar en una tierra libre, igualitaria y en paz. La paz no como ausencia de conflictos, sino como una condición vital, como una necesidad de la justicia real entre personas y pueblos. Pero Blas Infante no fue solo político, fue un pensador, un hombre sensible. Su mirada fue siempre inclusiva, libre de prejuicios, abierta al diálogo de cultura, religiones, pueblos y clases sociales. Y eso lo hace hoy más necesario que nunca, en un tiempo donde resurgen los fanatismos, donde se normaliza la desigualdad. Su pensamiento ético, cultural y profundamente humano es más urgente que nunca. Lo vemos cada día, lo vemos sobre todo en Palestina, donde miles de vidas de civiles se pierden en una tragedia que interpela a toda la comunidad internacional. No se trata solo de denunciar el horror, sino de mirar hacia otro lado. Porque lo que está ocurriendo es un grito que apela a nuestra conciencia colectiva, a la necesidad de justicia, de verdad y de paz. Y porque como Infante no podemos dejar de escuchar el sufrimiento de los pueblos que claman por su dignidad. Necesitamos volver a él para entendernos, para pensarnos, para imaginar una tierra más justa, más libre y más nuestra. En este acto que se celebra aquí, en Casares, que es también un gesto de reconciliación con lo mejor de nuestra historia, una reafirmación de que Andalucía tiene raíces propias, que tiene memoria, cultura, identidad y vocación de justicia. Hoy, este pueblo sencillo que lo vio nacer se siente orgulloso de acoger este acto, de contribuir desde la humildad a que su figura siga iluminándonos. Gracias de nuevo, gracias por estar aquí,
Gracias al Parlamento de Andalucía por hacer de Casares, hoy más que nunca, la casa de todas y todos los andaluces. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, tomará la palabra el presidente de la Fundación Blas Infante, don Javier del Mas Infante. Buenos días a todos. Señor presidente de la Junta de Andalucía, señor presidente del Parlamento de Andalucía, señor delegado del Gobierno, alcalde de Casares, vicepresidente de la Diputación de Málaga, señoras, señores diputados, autoridades y amigos todos. 5 de julio de 2025, 140 aniversario del nacimiento de Blas Infante. Debo comenzar agradeciendo al pueblo de Casares, a su corporación municipal, a la Junta de Andalucía y otras administraciones implicadas en la reforma, la Diputación de Málaga, de la casa natal de Blas Infante. El interés que han venido mostrando para que sea una realidad la reinauguración a la que hemos procedido en el entorno de los actos programados para celebrar el 140 aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza. La vida de Blas Infante está indisolublemente unida al devenir de la época en Andalucía. Es más, es un pedazo de su historia. Toda su vida es un constante esfuerzo por recobrar la conciencia, la dignidad y la justicia de Andalucía entre los pueblos de España. Toda su trayectoria vital es un compromiso ético con Andalucía y con la justicia, truncado a una edad muy temprana, 51 años. Los elogios mueren jóvenes. En definitiva, hoy estamos haciendo un acto de justicia con un hombre andaluz, que consagró su vida a la regeneración y dignificación de su tierra. Creo que este debe ser el significado y el verdadero objetivo de este homenaje a su figura en el 140 aniversario de su nacimiento. Homenaje que tradicionalmente se celebra en la sede del Parlamento andaluz y que por primera vez sale fuera de sus instalaciones y con todo acierto en Casares, su pueblo, donde naciera el 5 de julio de 1885. Y aquí estamos de nuevo para demostrar que Blas Infante sigue siendo punto de referencia y ejemplo para los andaluces y andaluzas. Blas Infante fue un hombre de luz y su esfuerzo permanente por la redención de Andalucía y concienciar al pueblo andaluz le lleva a afirmar en su obra Fundamentos de Andalucía: nuestra verdad hubiera nacido para no morir jamás. Tenemos la evidencia de que únicamente viviendo la verdad podremos seguir alentando el espíritu de los hombres venideros. Para tener un mayor acercamiento a él, debo decir que uno de los rasgos principales que lo caracterizaban fue el servicio a los demás, sobre todo en la atención a los más desfavorecidos. Esta vocación y espíritu solidario tienen su origen aquí, donde nos encontramos, porque está claro que el tiempo que vivió en Casares marcó profundamente todo su compromiso posterior. En sus manuscritos se han llegado a contabilizar hasta 50 pasajes en alusión a sus orígenes casareños. La relación con su pueblo la podemos compartir en 3 etapas. La primera, desde su nacimiento hasta que con 11 años ingresa en el Colegio de las Escuelas Pías de Jesús Nazareno en Archidona. Son años que junto a Ignacio, su único hermano, se relaciona con otros niños, en su mayoría hijos de campesinos y jornaleros, donde es testigo directo del contraste entre las clases acomodadas y las carencias absolutas de sus compañeros de correrías, lo que provocaría el primer rasguño en esa herida secreta que marcaría toda su vida. La segunda etapa se inicia a la vuelta de Archidona, con 15 años, que para ayudar en lo posible a la depauperada economía familiar, accede a su primer trabajo, como auxiliar en el juzgado de Casares. Ahí, entre el toma y daca de la justicia
manejo de documentos del registro civil, legajos judiciales, juicios de faltas, desahucios, embargos, etcétera, nace su vocación de jurista y en solo 2 años conseguirá la licenciatura en Derecho, matriculado como alumno libre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Finalmente, una tercera etapa, que será las añoranzas que siempre tuvo por Casares. Una vez aprobadas las oposiciones a notaría, con 24 años, toma posesión de su primer destino en la localidad sevillana de Cantillana. No perdió nunca su relación con Casares. Sus visitas eran frecuentes a pesar de las dificultades para largos desplazamientos en los albores del siglo XX. Siempre recordaré que en reuniones familiares se comentaba la alegría especial que sentía en las vísperas de los viajes a su pueblo, entre otras razones por volver a ver a su madre, a la que incluso dedicó una habitación en Dar Alfará, su casa familiar de Coria del Río. Sirvan estos antecedentes para aclarar en lo posible la influencia casareña en una vida llena de compromiso y entender que la biografía de Blas Infante viene a ser la historia del esfuerzo por la recuperación material y moral de los andaluces. Ese es el objetivo esencial que inspira y guía toda su obra y actuación. La huella que significó su vida pervive y pervivirá en las aspiraciones y exigencias de nuestro pueblo, en sus ansias de liberación, de cultura y de progreso, por lo que en su lucha permanente por regenerar Andalucía trata de crear una conciencia andaluza, dar a conocer el brillante pasado de esta tierra y fortalecer el espíritu andaluz. Cuando hablaba de lo que Andalucía tenía que hacer por sí misma, se refería a un ambicioso impulso interior y exterior. Lo explicaba con absoluta claridad en un texto escrito en 1921 con estas palabras llenas de generosidad y visión de futuro. El fin de la existencia de un pueblo es engrandecerse por sí, por el propio esfuerzo y dolor, pero no para sí, sino para la solidaridad entre los hombres y los demás pueblos. Su figura ha pasado como un suspiro por la historia. Su discurso siempre fue bajo un planteamiento regeneracionista, integrador y solidario con el resto de los pueblos de España. Y su vida y sus ideales fueron silenciados durante mucho tiempo. Blas Infante no encajó en ningún parámetro de su época. Por ello, trataron de justificar su asesinato con calificativos varios: regionalista, separatista, revolucionario, andalucista, anarquista, masón o comunista, adjetivos que en una época no muy lejana y felizmente superada pudiera sonar a insulto. Para comprobarlo, solo tenemos que remitirnos a la sentencia de 4 de mayo de 1940, dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, por la que 4 años después de su asesinato son condenados sus herederos en aplicación de la ley de 9 de febrero de 1939, insisto, 4 años después de su muerte, en la que Infante es acusado de graves responsabilidades políticas. Esos ideales a los que he aludido implicaba a un tiempo dinamizar y poner a punto diversos medios o recursos instrumentales. Tenía, en primer lugar, un indudable carácter político, al exigir para su realización una amplia autonomía, un fuerte componente social porque debía ser fruto del compromiso y la participación de todos, y una decidida vocación cultural como expresión del conjunto de valores que conforman nuestro estilo de vida. Prueba de ello es su llamamiento desde el propio ideal. Andalucía necesita de su juventud, pero de la juventud honrada, de la juventud trabajadora, de la que pone sus ideales fuera del camino trillado por la vulgaridad, cuando no por la indignidad política. Y entiendo bien que al hablar de juventud no me refiero a la de los años. Ante el ideal no hay otra juventud que la juventud eterna de las almas generosas, siempre dispuestas al sacrificio. Con la obra cultural y política de Blas Infante se podrá discrepar, pero no se puede negar la indiscutible vigencia de su pensamiento, en la actualidad que deberíamos hacer nuestro todos los andaluces y andaluzas. Para finalizar, desde Casares, lugar donde Blas Infante vio la luz por primera vez hace 140 años, permítame enviar un fuerte abrazo a todos los andaluces de dentro y fuera de Andalucía, de forma especial al pueblo de Casares. Muchas gracias a todos.
Para continuar, intervienen los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Mixto Adelante Andalucía, don José Ignacio García Sánchez. Buenas tardes, señor alcalde de Casares, presidentes de la Junta de Andalucía y del Parlamento de Andalucía, delegados del Gobierno, presidente de la Fundación Blas Infante, miembros del Consejo de Gobierno, portavoces, parlamentarios, autoridades y, sobre todo, vecinos y vecinas de Casares que hoy nos acogen y andaluces y andaluzas que nos siguen por la televisión y las redes sociales. Hoy celebramos el cumpleaños de don Blas y para eso hemos pensado escribirle una breve carta. No se preocupen, no me extenderé más de lo que indica el protocolo. Querido Blas Infante, hoy sería tu 140 cumpleaños. Claro que nadie llega a cumplir los 140 años, pero es que a ti apenas te dejaron cumplir 51. Ya sabemos lo que pasó. Hoy estamos reunidos aquí todo tipo de autoridades andaluzas y está hasta su familia. Si usted nos viera, todo el mundo bien dispuesto en su pueblo, en Casares, junto a la casa donde usted nació. Supongo que le haría ilusión. No se preocupe que estamos los que tenemos que estar, los que usted ya sabe, los del muera la inteligencia, los herederos políticos de su asesinato, aunque siguen por ahí, al menos no vienen a estas cosas, menos mal. Yo quería escribirle a usted para contarle cómo está hoy esta tierra nuestra, Andalucía, por la que usted dio la vida, o mejor dicho, se la quitaron. Corren tiempos difíciles y cambiantes. Andalucía no sigue igual que en sus años. Quien diga eso, le miente, don Blas. Andalucía está mejor, pero seguimos teniendo problemas muy graves. A usted, en su año de juventud, le impactó mucho el durísimo trabajo de los y las jornaleras. Sigue habiendo jornaleros y jornaleras. Pero hoy a usted le impactarían también las condiciones en las que trabajan los jornaleros de la hostelería y el turismo, los repartidores de Amazon, las camareras de piso, los riders o las trabajadoras de ayuda a domicilio. No me estoy inventando palabrejas, don Blas. Créame, son trabajos nuevos que no existían en su época, pero la espalda duele igual y las angustias se llevan de forma muy parecida. ¿Qué le digo, don Blas? Seguimos sin tener justicia social y la democracia aún no ha llegado a los trabajos. Me encantaría contarle que su sueño de una Andalucía donde no hay extranjeros, como bien decía usted, se ha hecho realidad. Pero no es cierto. Bueno, corrijo. Sí que es cierto. Hoy los andaluces y andaluzas se pueden llamar María, Rocío, Fátima, Mohamed, Mamadou o Irina. Claro que sí. Lo que pasa es que en función del color de su piel tienen más derechos o menos. Esto no se engañe, sirve simplemente para que nos dividan y nos exploten mejor. Pero porque claro, cuando Mohamed o Mamadou meten goles, los celebran hasta los más racistas. Así que es todo un poco trampa. Nos faltan muchas cosas, don Blas. Su sueño de Andalucía no iba de frontera, lo explicaba usted muy bien. Su sueño de Andalucía era una tierra que nos cuidara, nos diera oportunidades, también segundas oportunidades, y nos protegiera ante la injusticia. A eso le hemos llamado sanidad, educación, dependencia y derecho a la vivienda. Me da pena decirle que todo esto está en cuestión. El tanto tienes, tanto vale se está imponiendo. Y sí, imagino que usted diría que eso es lo más contrario que hay al significado profundo de Andalucía. Pero ¿qué le digo, don Blas? Sí, tenemos nuestras instituciones propias. El himno se canta en los colegios. La arbonaida ondea, aunque a algunos les moleste. Y nuestro pueblo se siente orgulloso. No crea que todo está mal. Ya le digo que estamos mejor que en su época. Pero usted y yo sabemos que eso no basta. Andalucía tiene una historia propia, un desarrollo peculiar, una identidad y una entidad comunitaria y política propia. Aunque algunos lo nieguen, somos un pueblo con mayúsculas, tanto como el que más. Pero, sin embargo, seguimos siendo la periferia, los últimos, las últimas, el lugar del que extraer recursos y enriquecerse unos pocos, el lugar del que mofarse. No tiene ninguna gracia ser siempre los graciosos. Y es que seguimos sin tener soberanía, el derecho a ser lo que queramos ser sin más límite que nuestra capacidad para hacerlo posible. Eso sigue pendiente, don Blas. Tampoco corren buenos tiempos para la paz, esa que usted escribió en nuestro himno. Allá en Palestina, al otro lado del Mediterráneo, más cerca de lo que nos creemos, se comete un genocidio televisado y aquí, don Blas, a los que mandan no parece importarles demasiado. Pero también le digo una cosa, la otra parte de aquel verso está más vigente que nunca. ¿Se acuerda? Aquello de paz y esperanza. Esperanza sí que hay. Eso se lo puedo decir a boca llena. Hay un montón de gente en Andalucía que quizás no leyeron nunca el ideal andaluz,
pero que lo llevan como hay que llevar las ideas que merecen la pena, en el corazón, en las manos y en los pies. Y me refiero a la gente que pelea en colectivos y organizaciones por los derechos humanos, las que protestan por la sanidad pública en su pueblo, los que se rebelan contra las injusticias laborales o los que luchan por la vivienda digna. No sabe usted cómo son los andaluces de hoy en día, son de armas tomar. Yo veo esperanza, la misma del himno, créame. Las mujeres feministas andaluzas han decidido que no aguantan un acoso más y lo hacen también retomando las prácticas más bonitas de sus abuelas en los pueblos. Las sanitarias y los profesores sacan para adelante a diario unos servicios públicos imprescindibles. Usted estaría orgulloso de ello. Lo hacen sin recursos y cobrando poco y mal. Le digo, don Blas, que son los que traen esperanza. Y la gente normal y corriente en su trabajo, con mucho esfuerzo y mucha honestidad, o cuidando de nosotros y nosotras en las casas, de los más débiles, que no vean la que hemos pasado últimamente, que si una pandemia, que si un apagón, y la gente trabajadora siempre saca lo mejor de sí. La gente es buena y apoyarnos entre nosotros y nosotras, sin el maldito dinero, sigue siendo nuestra mejor herramienta. Y los andaluces y andaluzas, en el fondo, lo saben. Créame, don Blas, hay motivos para la esperanza, muchos, pero hay que hacer lo que usted decía en nuestro himno. Andaluces, levantaos. Pues en esas estamos. Corren tiempos oscuros, pero hay esperanza. Eso sí, no está ni en despachos, ni en parlamentos, ni en consejos de administración. Los motivos para la esperanza están en el pueblo andaluz. Me despido, don Blas, un fuerte abrazo y, como siempre decimos, ¡viva Andalucía libre! Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario por Andalucía, doña Inmaculada Nieto Castro. Buenas tardes. Me da muchísima alegría saludarles en nombre del Grupo Parlamentario de Por Andalucía y hacerlo aquí en el pueblo de Casares, uno de los más bonitos de Andalucía, y al que le debemos dar las gracias porque normalmente este acto lo hacemos en un patio del Parlamento, al lado de un busto que el pueblo de Casares le regaló al Parlamento de Andalucía para que siempre celebráramos el nacimiento de Blas Infante en la sede parlamentaria con un cachito de su tierra allí. Pero qué duda cabe que hacerlo aquí entre ustedes, ya les digo, da mucha alegría y desde luego completa mucho más el significado de este acto. Un pueblo al que además también le debemos el agradecimiento por esa trayectoria de compromiso con la justicia social, de defensa de los derechos de la mayoría social y, desde luego, de conservación del legado de Blas Infante, del que seguimos bebiendo y lo que nos queda en toda Andalucía. Decía el señor del Blas Infante algunos de los calificativos que se utilizaron cuando fue asesinado para justificar aquella atrocidad. Algunas de esas palabras, hoy en 2025, vuelven a recuperar en la cabeza de algunos desaprensivos el mismo significado supuestamente peyorativo para justificar la criminalización del adversario político, la deshumanización de la conversación pública y una democracia muy descafeinada que va tambaleándose en los cimientos que tienen que ser siempre del respeto a la pluralidad y del respeto absoluto a la pluralidad del pensamiento que fortalece y enriquece nuestra sociedad tal y como la vio, la quiso y nos lanzó a buscarla Blas Infante con su legado inmortal. Por tanto, descafeinar la gravedad de esa situación no sirve para combatirla. Los cordones sanitarios que algunos no quieren aplicar, que sepamos que hay quien ya lo está aplicando y por eso no está aquí y por eso sigue pensando en una Andalucía pequeña, uniformada, en la que toda su riqueza queda sepultada en una monótona, aburrida y peligrosa historia monocolor que no se responde con la realidad. El año pasado nos acordábamos de que aún siguen los restos de don Blas Infante en una fosa, como las de otros miles de represaliados, asesinados, sepultados por la brutalidad de la represión franquista. Y cuando se han exhumado, junto a ellos y a la devolución de sus restos a sus seres queridos,
A todo el pueblo andaluz democrático también le debemos devolver una historia y un contexto de por qué quedaron arrumbados por la historia y asesinados y olvidados. Porque la exhumación acrítica no sirve para vencer al fascismo. Y no cabe duda de que si en una sociedad en 2025 se vuelven a oír las mismas palabras que justificaron las ejecuciones hace tantos años, un poquito de lucha antifascista sigue haciendo falta. Así que memoria democrática, memoria y contexto para todos nuestros compatriotas y nuestras compatriotas asesinadas por la brutalidad franquista. Un recuerdo de agradecimiento eterno siempre a Blas Infante y a todos ustedes que tienen el privilegio de vivir en uno de los pueblos más bonitos de Andalucía y con una historia abrumadora. Muchísimas gracias, viva Casares y viva Andalucía. Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Márquez Romero. Muy buenas tardes a todos y a todas, alcalde de Casares. Querido Javier, presidente de la Fundación Blas Infante, es un lujo siempre escucharle, cuánto aprendemos de su sabiduría y de todo lo que atesora. Presidente de la Junta de Andalucía, presidente del Parlamento de Andalucía, querido delegado del Gobierno de España en Andalucía, vecinos y vecinas de este precioso municipio de Andalucía. Muchísimas gracias por abrirnos hoy la puerta de vuestra casa, por acogernos en un rincón único que, suspendido entre montañas y mares, vio nacer hace 140 años a un hombre de luz que, antes de ser el padre de la patria andaluza, fue hijo de este pueblo y hermano de cada jornalero que pisaba estas calles sin tierra propia y sin libertad. Aquí entendió Blas Infante que nuestra tierra es puente, mestizaje y dignidad, haciendo de este lugar el protagonista del despertar de una conciencia de clase que sin duda iluminó a Andalucía. Es necesario recordar la fecha del nacimiento de Blas Infante, que es lo que celebramos hoy aquí, pero sería imperdonable olvidar la fecha de su impune asesinato a manos de radicales, de antidemócratas, que lo condenaron porque su mayor pecado fue atreverse a reclamar paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra, por defender una Andalucía libre, culta y justa. Trataron de acallar su grito con un disparo, pero su voz resuena todavía entre nosotros. Buscaban acabar con Andalucía y fracasaron. Prueba evidente es lo que celebramos hoy aquí. Este pensador humanista, que es padre de nuestra patria, reclamaba el autogobierno del pueblo andaluz como herramienta al servicio del reformismo. Continúa hoy enterrado en una fosa común, sin memoria, sin justicia y acompañado de tantos otros que creían en una Andalucía democrática. Este homenaje solemne se queda en una mera pose si año tras año se abandonan las políticas dirigidas a reconocer y honrar a quienes sufrieron persecución por la dictadura y si se renuncia a difundir la memoria histórica y democrática de Andalucía. Honrar a Blas Infante no es solo hoy venir a entregarle flores, es comprometernos con la justicia, la verdad, la reparación y, sobre todo en estos momentos tan convulsos, la garantía de no repetición. La albornoza que preside este acto, cuyos colores fueron tomados prestados de aquella otra bandera, precisamente de las mujeres de Casares, no es solo un símbolo, es un compromiso vivo con los derechos, las libertades y los servicios públicos que garantizan una sociedad justa, libre y solidaria, como soñó Blas Infante. Nuestra blanca y verde es mucho más que un trozo de tela, es la promesa de escuelas públicas, hospitales dignos, viviendas para todos, dignidad laboral y memoria democrática. Sobre esa bandera debemos llevar todo izada en el corazón los valores que representa. Y como nos advertía el propio Blas, bueno está el símbolo airoso que ondea al viento, pero tengamos cuidado, no vaya a venir el huracán y no solo se lleve el símbolo, sino se lleve a todos nosotros. ¡Viva Andalucía libre! Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, don Antonio Martín Iglesias. Señor presidente de la Junta de Andalucía, señor presidente del Parlamento, querido alcalde de Casares, presidente de la Fundación Blas Infante, delegado del Gobierno, miembros, consejeros del Gobierno de Andalucía, portavoces de los grupos parlamentarios y miembros de la Mesa del Parlamento, parlamentarios andaluces, casareñas, casareños. Hoy el Parlamento de Andalucía sale a las calles de Casares. Es bueno que los parlamentos y también los gobiernos salgan a la calle. Cuando no salen a la calle, si no salen porque no quieren, se acaban acomodando en sus despachos y se acaban alejando de aquellos a los que representan. Y cuando no salen porque no pueden, cuando no salen por evitar las legítimas protestas por sus gestiones, cuando no convencen a los ciudadanos, consiguen que esos ciudadanos no se sientan representados y nuestro sistema democrático se empobrezca. Y si Andalucía tiene una posibilidad de futuro, la tiene en democracia, la tiene con nuestra Constitución, la tiene con los valores y con los principios de igualdad y de solidaridad que en ellos se consagran. Hace 140 años Andalucía era muy distinta. Hace 140 años Andalucía era un páramo de desigualdad. Campeaba por las calles de las ciudades y los pueblos de Andalucía una falta absoluta de oportunidades. Y campaba también a sus anchas, hay que decirlo, una explotación absoluta de la inmensa mayoría de los andaluces a manos de unos pocos. Para desafiar esa situación era imposible hacerlo sin arriesgar tu propia vida. Y aquel niño que corría por estas calles se hizo mayor y decidió arriesgar su vida por la defensa de lo que él más quería y lo que él más sentía, que era Andalucía y los andaluces. Y lo hizo no a tiros, lo hizo con la palabra y lo hizo con las ideas. Y para el poder establecido, seguramente más peligroso que los tiros, eran las palabras y las ideas que contenía ese ideal andaluz. Y por eso, con toda seguridad por eso, ese poder establecido actuó contra Blas Infante como siempre actúan los poderes establecidos frente a los desafíos, sin piedad y a sangre y fuego. Pero han pasado 140 años. Hoy mi grupo parlamentario sostiene, el Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno de Andalucía. Mi grupo no es de izquierda, mi grupo no es nacionalista, mi grupo no es republicano, pero mi grupo tiene y se siente unido por lazos muy intensos a Blas Infante. A nosotros nos une el amor incondicional a Andalucía. Nos une la defensa total de la igualdad en Andalucía y nos une el convencimiento en las posibilidades que esta tierra tiene para liderar. Tenemos que defender a Andalucía y lo vamos a seguir haciendo desde ese gobierno y desde lo que nos une con Blas Infante, porque también nos une el convencimiento y la determinación de seguir luchando para conseguir todos esos objetivos. Nos une también la defensa de la autonomía. En aquel tiempo la autonomía era una quimera inalcanzable, pero ahora es un derecho intocable reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía. Y en eso no vamos a ceder ni un solo milímetro. No vamos a ceder ante los ataques de nadie. No vamos a ceder ante los intentos de empequeñecer esos derechos a los que hemos llegado y que nos hemos dado los andaluces. Y hay que decirlo, no vamos a permitir tampoco que eso se haga por interés político ni partidista de nadie. No vamos a permitir
a estas alturas de esta película que se llama Autonomía, que ningún nuevo señorito de la política andaluza utilice Andalucía ni la autonomía de Andalucía para sus trapicheos y para su mantenimiento en el poder. No vamos a permitirle a nadie que con sus botas manchadas de fango nos pisen lo que ya tenemos fregado. Y no vamos a permitirle a nadie que ataque a nuestra autonomía ni que Andalucía sea el escenario de esa falta de decencia que personalizan los que vienen a la vida pública para corromperla, para aprovecharse de ella y para intentar perpetuarse en el poder y continuar para siempre con sus desmanes. Pues bien, hoy Andalucía, con todos sus problemas, que los tiene y mucho, ha caminado y ha avanzado. La economía crece más que en ningún sitio de España. Generamos más empleo que en ningún sitio de España. Invertimos más en políticas sociales que en ningún otro lugar de España. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Entendemos que eso es lo mejor para Andalucía y entendemos, 140 años después del nacimiento de Blas Infante, que por mucho que haya visiones que suenan delirantes, la realidad es que jamás Andalucía se ha parecido tanto a la idea de Andalucía que Blas Infante tenía en la cabeza como se parece hoy día. Muchísimas gracias. A continuación interviene el presidente del Parlamento de Andalucía, don Jesús Aguirre. Buenas tardes. Primero, por supuesto, un saludo donde estamos a los casareños, casareñas, que estamos en su casa. Luego, para nosotros es un motivo de orgullo haber llegado a ese punto de consenso con la Corporación Municipal, con el alcalde, para celebrar aquí estos 140 aniversarios de Blas Infante. Saludo, por supuesto, al presidente de la Junta de Andalucía, a los miembros del Consejo de Gobierno, a los portavoces, a los miembros de la mesa, a los parlamentarios. Me voy a ceñir a los 3 minutos, que es lo que les doy a ustedes cada vez que interviene en el Parlamento. Luego de ahí no me voy a pasar. Alcalde de Casares y Corporación Municipal, representante de la Fundación Blas Infante, delegado de Gobierno, Diputación de Málaga, Consejo Audiovisual, que está con nosotros, la Cámara de Cuentas que nos acompaña, Defensor del Pueblo, delegado de Gobierno a nivel andaluz, queridos amigos, señoras y señores todos. Andalucía es poesía y sentimiento, es orgullo de su tierra y de su gente. Andalucía es pura y distinta, Andalucía es única. El arraigo de quien ha nacido en sus pueblos y ciudades es tan profundo que nos sale de lo más hondo del alma expresiones tan breves pero tan contundentes como la que nos dejó nuestro siempre recordado Federico García Lorca, que escribió: yo que soy andaluz y requete andaluz. 6 palabras que bien podrían haber salido de la boca de Blas Infante, que abrió sus ojos por primera vez al mundo aquí en Casares, en el número 51 de la calle Carrera, el 5 de julio de 1885, entre el blanco de sus casas y el verde de sus montañas, blanco y verde, al igual que la bandera andaluza que él mismo ideó. Blas Infante, hijo de Luis y Inesa, era una persona diferente, como así le recordaba su hija María Ángela Infante, a que siempre tenemos en nuestro recuerdo. Una persona diferente, sin duda alguna, que supo adelantarse a su tiempo, poniendo las mimbres para ofrecer una Andalucía que mirara al futuro con esperanza y que ofreciese un porvenir cargado de oportunidades y sin hacer distinciones de ningún tipo y, por supuesto, sin excluir a nadie. Entre las reflexiones de su obra, La Sociedad de las Naciones, plasmó muy claro lo que ansiaba para su tierra y para el mundo: paz, libertad para todos los pueblos e igualdad. Su compromiso por Andalucía fue una premisa durante toda su vida. Amó profundamente a esta tierra y trabajó incansablemente por la justicia social. Cada año recordamos su figura como padre de la patria andaluza, porque gracias a Blas Infante disfrutamos de la Andalucía que hoy tenemos. Una tierra próspera donde conviven al mismo tiempo el trabajo incansable de su gente, la hospitalidad, la alegría y la solidaridad que nos caracteriza. Una tierra que ha querido defender lo que le pertenece sin desmerecer
a nuestros hermanos de otros territorios, porque todos somos parte de un todo, que es nuestro país, España. Somos indivisibles, pero somos dispares. Ahí radica nuestra riqueza. Nos corresponde como Parlamento de Andalucía conmemorar esta figura tan destacable en nuestra historia. Un compromiso que adquirió la Cámara Andaluza cuando lo designó como padre de la patria andaluza aquel 14 de abril de 1983 y que se refrenda con la ubicación de su imagen en el maravilloso patio de recibimiento del Parlamento. En nombre de todos los diputados y diputadas, quiero agradecer expresamente al pueblo de Casares y a su corporación municipal habernos brindado la oportunidad de conmemorar este 140 aniversario del nacimiento de Blas Infante aquí, donde lo vieron nacer. Y antes de concluir, permítame que aproveche este momento para seguir demandando la unidad de todos los diputados y diputadas que trabajamos en la Cámara Legislativa andaluza. Desde esa unidad debemos hacer frente a situaciones de desigualdad, debemos luchar sin descanso contra la penosa lacra de la violencia de género, debemos defender la paz y debemos cuidar de los más vulnerables. Es nuestro deber y es nuestra obligación. Concluyo recordando que somos unos privilegiados por vivir en la Andalucía por la que tanto lucharon nuestros antepasados. Y sigamos encomendándonos a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía. Ese es el camino. ¡Viva Andalucía! Y para cerrar el turno de intervenciones toma la palabra el presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno. Muy buenos días. Bueno, ya no, ya buenas tardes. Bueno, están haciendo aquí un cambio, como pueden comprobar ustedes. Una especie de baile de la silla que están haciendo aquí para que todo el mundo huyendo del sol, pero el sol es implacable y al final siempre nos llega. Bueno, ¿estamos sentados ya? Sí. Bueno, querido presidente del Parlamento de Andalucía, querido Jesús Aguirre, muchísimas gracias por convocarnos, puesto que es el Parlamento de Andalucía quien nos convoca, quien tiene la amabilidad de convocarnos precisamente en este bellísimo municipio que además tanto queremos de Casares. Saludar también al presidente de la Fundación Blas Infante, Javier, muchas gracias como siempre por tu esfuerzo, compromiso. Tú eres directo heredero de Blas Infante y a ti tú eres el que guarda ese legado, el legado humano, patrimonial además y sobre todo sentimental de la familia. Saludar también al alcalde de Casares, a Juan Luis. Juan Luis, ¿qué tal? Que Juan Luis, tú haces mucho deporte, estás finito, parece un torero, ¿eh? Te digo, este alcalde es torero casi, estás finito. Al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, delegado del Gobierno de España en Andalucía, perdón, a los miembros del Consejo de Gobierno aquí presentes, prácticamente la totalidad de ellos, a los miembros de la Mesa del Parlamento, a la expresidenta del Parlamento también, a Marta Bosqué, que nos acompaña, a los portavoces y representantes de todos los grupos parlamentarios que representan la diversidad de Andalucía, defensor del pueblo andaluz, que también está con nosotros, Jesús Maeztu, el presidente de la Cámara de Cuentas, el presidente del Consejo Audiovisual, diputados, senadores, parlamentarios, vicepresidente primero de la Diputación, Cristóbal, miembros de la Corporación Municipal, representantes sindicales, asociaciones, representantes de cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y, sobre todo, y más importante, a los vecinos y a las vecinas de este municipio tan importante. Y, por supuesto, a Pasión Vega, que una vez que yo termine va a interpretar una bellísima interpretación del propio himno de Andalucía. Bueno, quiero empezar dando las gracias al Ayuntamiento y al pueblo de Casares, al Parlamento de Andalucía también, por hacer hoy que podamos compartir aquí un momento que para nosotros es un momento muy especial, puesto que no todos los días se cumple una efeméride tan redonda como son los 140 años del nacimiento, ni más ni menos que de Blas Infante, que como todos ustedes saben fue el padre de la patria andaluza y que se cumplieron, no hoy, se cumplieron el sábado, pero que lo estamos celebrando en este día. Él es uno de los grandes faros que nos han guiado hacia una conciencia más profunda de nosotros mismos y también una conciencia colectiva de lo que somos como pueblo, de lo que somos como andaluces. Qué alegría poder reunirnos aquí, en Casares, también con los paisanos, con los familiares de Infante,
que con tanto acierto, tengo que decir que con tanto cariño, contribuyen a mantener vivo, a mantener pujante ese legado espiritual, ese legado intelectual, ese legado material del primero de los andaluces. Una labor de reconocimiento y de memoria en la que siempre estará el Gobierno de Andalucía, como lo hace habitualmente, participando de manera activa. Considero todo un acierto el haber trasladado a Casares el homenaje del Parlamento de Andalucía a Blas Infante en esta efeméride redonda de su nacimiento, coincidiendo además con otra efeméride y otro acto importante que ha sido la reinauguración de la reestructuración de lo que es su casa natal, que recupera su estructura de entonces, la que tenía antaño, la que tenía al principio, y propone además un discurso moderno y accesible que seguro que será del provecho y disfrute de todos los visitantes a Casares cuando lleguen a este bello municipio. Esta cita en Casares enlaza así lo institucional y lo popular, la celebración oficial y también la celebración ciudadana, esa que nos une en los pueblos, en las plazas, bajo el verde y blanco de nuestra bandera. Buenas tardes. Por cierto, que Blas Infante presentó esa bandera, esta misma bandera que luce y engalana esta bella plaza, verde y blanco, pues la presentó en Ronda, en la asamblea precisamente de 1918, algo más de un siglo. Y hoy celebramos que esa unión física entre ambas localidades por la A397 esté más cerca de recuperarse. Después de las lluvias torrenciales que tuvimos, se han podido acortar los plazos y el próximo lunes se reabre al tráfico uno de los carriles para retomar parte del tráfico entre Ronda y la Costa del Sol. Y quiero agradecer el trabajo que han hecho los técnicos y trabajadores que han hecho a 3 turnos que se pueda empezar a comunicar. Aquí en Casares nació una forma de sentir Andalucía y de mirar al mundo desde Andalucía, que era siempre una mirada sensible, una mirada, yo diría, elevada, pero al mismo tiempo una mirada que es compasiva y es humana, como somos los andaluces. Una de las cosas buenas que tenemos los andaluces es que, por lo general, cuando hablamos no lo hacemos solo pensando en nosotros mismos, hablamos pensando en todos, sobre todo cuando pedimos para Andalucía cosas que también queremos para todos los demás. Da igual el tema, siempre en el trasfondo de lo que decimos y sentimos hay un pozo de solidaridad, yo diría de empatía, de universalidad. Eso le pasaba a Blas Infante y así nos lo enseñó. Pero también que esa forma de sentir Andalucía tiene una parte de compromiso y, por supuesto, también tiene una parte de responsabilidad. Aprendimos que esa solidaridad no es incompatible con la firmeza a la hora de defender lo que es justo para esta gran tierra que es Andalucía. Por eso Andalucía no puede quedar callada cuando se privilegian a unos territorios sobre otros. Tenemos la obligación, la enorme obligación, de defender un trato justo e equitativo para los andaluces, que no es otra cosa que todos los que vivimos bajo ese proyecto común y compartido que es España tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, en definitiva, igualdad entre todos los ciudadanos. Cualquier gobierno que no lo hiciese en Andalucía estaría traicionando su máxima responsabilidad y obligación, que no es otra que a la de defender los intereses de Andalucía y de los andaluces. Ese es el sentido de que estemos hoy aquí. Por eso, como andaluz, como malagueño y como presidente de todos los andaluces, de todos, absolutamente de todos, me siento orgulloso de esa huella que nos dejó Blas Infante. Y de que el andalucismo que él inició y que retomaron y desarrollaron otros grandes hombres y mujeres haya marcado el patrón ético de nuestra tierra. Concluyo ya. Los hombres y mujeres de Andalucía compartimos hoy esa rebeldía de espíritu que nos pedía Blas Infante y que nos impulsa para alcanzar una Andalucía mejor, que tiene que ser más justa, más igual, más consciente, en definitiva, más feliz, que es lo que perseguimos todos y cada uno de nosotros. Sin sectarismos, sin cainismo, lejos del ruido, ese ruido que a veces escuchamos a 500 kilómetros, sobre todo en Madrid, de la furia o también de los propios escándalos. Es obvio que el mundo no pasa por su mejor momento. Frente a la violencia, frente a la amenaza, frente a la corrupción y la ruptura de las viejas alianzas, Andalucía ofrece hoy seguridad, estabilidad y algo que me parece muy necesaria en la España de hoy, que es sensatez y sentido común. La Andalucía que hemos construido entre todos es una Andalucía sin complejos, que no se conforma.
Por eso vivimos un proceso de transformación para generar riqueza y empleo, para cuidar el patrimonio natural y cultural y el bienestar común. Y para que los andaluces gocemos siempre del mismo trato y de las mismas oportunidades que todos los demás españoles, sean de donde sean. Gracias a todos los andaluces por hacer posible el sueño de una Andalucía que sabe lo que quiere y que va a más. Ningún dirigente institucional, ningún dirigente político jamás va a conseguir por sí solo, por muy bien rodeado y por muy buen gobierno que tenga, va a conseguir las aspiraciones colectivas de su pueblo. Es el pueblo, en este caso los andaluces y andaluzas, los que tenemos que soñar en grande, pensar en grande y además avanzar en grande para hacer de esta comunidad lo que hoy es, la tercera economía de España, detrás de Madrid y Cataluña, y la 12ª economía de Europa. Esta es la Andalucía del 2025, esta es la Andalucía orgullosa y esta es la Andalucía que quiere más empleo, más progreso, más bienestar. Y en esa todos y cada uno de nosotros estamos convocados a construirla desde la solidaridad, desde la sensibilidad y sobre todo desde la fraternidad al que no piensa como uno o al que es distinto a uno mismo. Así que muchas gracias y sobre todo y fundamental en un día como hoy, señoras, señores, ¡viva Andalucía! A continuación, se procederá a la ofrenda floral ante el busto de Blas Infante por parte de las distintas instituciones. En primer lugar, Olivia Pineda Álvarez y Dylan Floria Sáez en nombre del pueblo de Casares. Ayuntamiento de Cantillana. Ayuntamiento de Coria del Río. Diego Ledesma Pérez de Vargas, familiar de Blas Infante. Grupo Parlamentario Mixto Adelante Andalucía. Grupo Parlamentario por Andalucía. Grupo Parlamentario Socialista. Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. Diputación de Málaga. Consejo Audiovisual de Andalucía. Cámara de Cuentas de Andalucía.
defensor del pueblo andaluz. Delegación del Gobierno. Fundación Blas Infante. Ayuntamiento de Casares. Parlamento de Andalucía. Junta de Andalucía. Muchas gracias a todos y para finalizar el acto se va a interpretar el himno de Andalucía por parte de Pasión Vega. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser
y la humana. ¡Viva Andalucía! Damos por concluido el acto. Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes.